Padre Santo de la Gloria, te damos tantas gracias, mi Dios, en esta tarde, pidiéndote tu amor, tu favor, tu misericordia. Que esta bendita palabra, Señor, que tú nos vas a hablar, sea, Señor, para la buena edificación del cuerpo de Cristo, donde quiera que esté. Te pedimos, mi Dios, que a cada persona que escuchemos esta palabra, Señor, sea en vivo, sea a través de la red, Padre bendito, que les sea de mucha bendición, que sea de favor, misericordia y poder del cielo, Señor, para nuestras vidas. Te pedimos una unción apostólica, una unción profética, una unción evangelística, una unción pastoral y una unción magisterial, para que nuestros oídos espirituales reciban lo que tú tienes para nuestras vidas. Te rogamos de tu presencia, Señor, que tu bendito Espíritu Santo se magnifique y se manifieste de forma poderosa, grande, sobrenatural y maravillosa. Que nada impida, nada, que tu mano de amor, favor y poder esté en nosotros, con nosotros y sobre de nosotros. Te rogamos, precioso mío, que tú tomes el control de todas las cosas, para que de acuerdo a tu hermosa y preciosa voluntad, todo sea hecho y todo sea cumplido. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos creen que le debemos dar un aplauso al Señor porque nos tiene bien? Y les voy a decir por qué. Porque cuando nosotros vamos a algún lugar y alguien hace algo bien, normalmente se le aplaude. A los artistas se les aplaude, a todo mundo se le aplaude. El que lo hace mejor de todos es el Señor. ¿Y cuántas veces nos acordamos de darle un aplauso al Señor? Por eso es que se los pedí, porque Él se merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración. Amén. Voy a leer unos versos del libro de los Efesios, que es importante que los entendamos y los comprendamos. Efesios 1:3, por favor. Efesios 1:3. Y esta parte de la palabra de Dios tiene como título bendiciones espirituales en Cristo. Bendiciones espirituales en Cristo. ¿Cuántos anhelamos las bendiciones espirituales en el Señor Jesús? ¿Cuántos anhelamos esas bendiciones espirituales en nuestra vida a través de la persona de Cristo Jesús? Yo las anhelo, las busco y las deseo fuerte y poderosamente. ¿Para qué? Para que se cumpla en mí su voluntad y anhelo que se cumpla en ustedes también su voluntad. Amén. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiero hacer una puntuación aquí rápidamente. Este no es el centro de todo, pero dice, nos bendijo. Luego entonces, quiero que sepas que tú ya estás bendecido, que tú ya estás bendecida, porque esto habla en pasado. Nos bendijo, es pasado, el Señor ya lo hizo. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos decimos amén? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Verso 5, en amor, habiéndonos predestinado. Todavía no estábamos aquí cuando el Señor ya nos había destinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Tenemos redención, ¿por qué dice? Su sangre, ¿sí? Y estuvimos cantando aquí algo de la sangre del Señor, ¿verdad? E hicimos declaraciones proféticas por la sangre del Señor. ¿Cuántos sabemos que la sangre del Señor nos puede cambiar? Nos puede transformar, nos puede hacer mejores cada día. Y te voy a decir por qué.
Alexis, ¿me prestas el cargador, por favor? Porque hay una situación bien importante. Dios es eterno. Siendo Él eterno, todo lo que Él tuvo, a pesar de que estuvo en esta tierra, es eterno. Como tú y yo somos eternos. Somos inmortales, por decirlo así, ¿verdad? Yo me acuerdo de un programa de hace muchos años que se llamaba Highlander, el Inmortal. Y entonces se peleaba y hacía muchas cosas, pero se recuperaba y revivía, ¿verdad? No sé si se acuerdan ustedes de ese programa. Un tipo que traía un carro que yo como soñé en tener un carro de esos, pero pues Dios dijo no y pues no. Era un Thunderbird 64, precioso el carro, negro, rines de rayos, descapotable, y hasta se me hace agua la boca de acordarme, ¿verdad? Pero nosotros tenemos esa inmortalidad en nosotros y estamos dentro de un cuerpo natural, nada más. Esa es la diferencia. Somos eternos dentro de un cuerpo natural. ¿Está claro esto? Por eso es bien importante que nosotros entendamos que esta redención que Dios nos ha dado a través de su sangre es permanente y es eterna. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver por qué les digo que no se aprendan tanto a la gente. Como que esto les va a gustar un poquito, de verdad, vas a ver. Verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y si todas las cosas el Señor las reunió en Cristo Jesús, pues tú y yo estamos reunidos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de lo que les digo, de la sangre. Pero esta sangre no es tal como lo quisiéramos ver. La tenemos que ver como lo que es el nuevo pacto de Dios para con nosotros. ¿Sí? Y si usted le quiere poner un título a esta prédica o a este mensaje, es participantes del nuevo pacto. Amén. Porque todos conocemos que hay un nuevo pacto que hizo el Señor Jesucristo, y lo escuchamos, lo leemos. Mi pregunta es, ¿cuántos queremos participar de ese nuevo pacto? ¿Cuántos queremos disfrutar de ese nuevo pacto? Amén. Porque disfrutando del nuevo pacto, disfrutamos de los beneplácitos, como acabamos de leer. Amén. Les voy a pedir que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 31, versos 31 al 33. Treinta y uno. Dice la palabra de Dios: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nosotros pertenecemos a la casa de Judá, porque el Señor Jesús nos rescató y Él es proveniente de la casa de Judá. Verso 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Un marido para la casa de Judá. Tenemos marido, gloria a Dios. Amén. Si lo comprendemos esto. Tenemos marido. Eso es importante. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuántos decimos aleluya, gloria a Dios? ¿Sí? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces, la ley del Señor tiene que estar en nuestra mente, escrita en nuestro corazón. Somos pueblo de Dios y somos la esposa
del Cordero inmolado. Aleluya, gloria al Señor. La pregunta es, ¿a qué se refería el Señor con esto del nuevo pacto? Habló Jeremías, habló el Señor Jesús, diciendo, Mateo 26, 26, por favor. Vamos a ir entrando en materia poco a poco y vamos a ir viendo esta situación del nuevo pacto, de lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida a través del nuevo pacto. Dice lo siguiente: mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed todos de ella, o bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, estamos renovando este nuevo pacto que el Señor ya hizo con nosotros. Y entonces es cuando venimos a ser partícipes de esa casa de Judá, de esa casa de Israel, y somos los que anhelamos y buscamos ser parte de la iglesia novia para ser desposada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero esto es bien importante, porque hay doctrinas que dicen salvo, salvo siempre, o salvo, siempre salvo. Atención, la palabra de Dios dice en la epístola del apóstol Pedro, cuán grande es esta salvación para perderla. Tenemos que cuidarla, pero no solo cuidarla, mis amados. Te voy a decir por qué. Porque si todo es paralelo, espiritual y natural, resulta ser que el Señor puso un Adán en el huerto, ¿cierto? ¿Y cómo es que salió Eva? ¡Pum! ¿Llegó? No. La palabra de Dios nos dice que el Señor hizo caer en sueño profundo a Adán, ¿cierto? Y tomó la costilla, ¿cierto? Tomó la costilla de Adán y cerró la carne. Y el Señor hizo a Eva, ¿de dónde? De la costilla, ¿verdad? ¿Y qué hay en una costilla? Aparte de la carnita, de verdad, pensemos en la costillita de res, asada, así muy rica, marinada, o hervidita, con su guacamolito. Eso para que les dé más hambre y puedan comer muy rico al rato. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero la costilla está cubierta de carne. Pero dentro del hueso hay algo que se llama médula ósea. Bueno, que eso va en la columna, pues. Pero dentro de ese hueso también hay sangre. Y cuando Adán vio a la mujer, dejó de ver a los otros animales y dijo el Señor, esta es la ayuda idónea de Adán, estoy parafraseando, ¿verdad? Y dijo Adán, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Eso es real? ¿Hasta ahí vamos bien? Eso es bíblico. Mi pregunta es, si Adán fue el primer Adán, el postrer Adán, ¿quién es? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y si el Señor Jesús es el postrer Adán, mi pregunta es, ¿deberá agradarse nuestro Señor Jesucristo en la iglesia novia para poder decir, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos? Claro que sí. Por eso es tan importante conocer ese paralelismo espiritual en el que nos desarrollamos todos para crecer
buscar cuidar nuestra salvación, pero también buscar que el Señor se agrade en nuestra vida. Porque si el Señor no dice, carne de mi carne y hueso de mis huesos, no eres parte de la iglesia novia. Oiga, pero ¿qué eso va a hacer a toda la iglesia? Sí, pero nosotros debemos buscar ser parte de esa iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora hay un punto que es bien importante, mis amados. La salvación es colectiva, ¿verdad? ¿Cómo es? Personal. Personalísima, digo yo. Pregunté colectiva para ver quiénes estaban durmiendo, porque al rato a lo mejor les voy a decir, diga amén el que se está durmiendo, y por ahí alguien va a decir amén. La salvación es personal. La aceptación de Dios a cada uno de sus hijos, ¿cómo es? Personal. Así tendremos que entrar cada uno de nosotros delante, del amado, delante del amado, a ser aceptos delante de él. Ahora bien, es muy importante entender esta situación, porque lo mismo que dijo en Jeremías, nos lo dijo en Hebreos. Y cuando el Señor manifiesta lo mismo 2 veces o más en la palabra, es porque es un mandamiento, es una ordenanza. Hebreos 8:6, por favor. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un, ¿qué dice? Mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuántos queremos mejores promesas? Ya las tenemos, ahí están, mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Habla de los pactos. Entre los versos 8 y 12 está escrito, como les dije, lo que leímos hace un momento en Jeremías. Verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. ¿Cuántos decimos amén? Que el Señor no se acuerde de tus pecados, de tus iniquidades y de tus fallas. Es una enorme bendición. Gloria a Dios, que es Dios y que dice ahí que nunca más se acordará ni de mis pecados ni de mis iniquidades. Gloria al Señor, que no es como los hombres, ¿verdad? Si no, tendría el pergamino de las fallas, los errores y los pecados. ¿Cierto? Eso es importante. Verso 13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Lo viejo tuyo está próximo a desaparecer, pero tú lo tienes que dejar, porque estás viviendo hoy en un nuevo pacto, en un pacto que hizo el Señor Jesucristo con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y esto nos confirma claramente que el pacto que hizo con la casa de Israel es con su pueblo, con el pueblo israelita, al que conocemos como pueblo judío. Ese es el pacto. Pero el pacto que hizo con la casa de Judá, ese nos corresponde a nosotros porque nos dio entrada como gentiles a la salvación. Nos dio gracia a las mejores promesas. Mejores promesas. Si Dios te ha dado una promesa, déjame decirte, te la va a mejorar. Te la va a mejorar. Porque Dios siempre va a más cada día. Dios siempre va a mejor cada día. Dios siempre va a más y más y más y más. Y no acabaría yo de decir cuánto, porque Él es perfecto, porque Él es grande, porque Él es amoroso, porque Él es eterno. Y siempre va a ser mejor cada día. Amén. Ahora bien, aquí hay cosas
que debemos entender nosotros. Dios nos prometió cosas mejores por medio de su sangre, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que por su llaga, ¿qué sale de una llaga? Sangre. Fuimos todos curados, tenemos sanidad en Él. Por medio de su sangre somos restaurados. Por medio de su sangre somos redimidos. Por medio de su sangre somos renovados. Amén. Cuando nosotros comprendemos esto, entonces la primera pregunta que me surge, ¿y qué es la sangre? Pues es lo que sale de aquí cuando le pican. Sí, eso es. Pero ¿qué es la sangre humana? Porque los animales también tienen sangre. La sangre es un tejido. Es un tejido vivo formado por líquidos y sólidos. A ver cómo está esto. Líquidos y sólidos. Un tejido formado por líquidos y sólidos. Es importante que nosotros comprendamos y entendamos que esta unión, esta amalgama de líquidos y sólidos no es fácil. Nada fácil. ¿Y saben por qué? Porque, a ver ustedes, mézclenme mercurio con fierro. Pues es un líquido y es un sólido, ¿no? Pero mézclenlo. ¿Verdad que está complejo? Muy complejo. Y es tan complejo como entender que el mundo espiritual es real junto con el natural y Dios mismo los amalgama. Dios mismo los une en su creación, donde tú y yo somos los elementos principales de esa creación. Donde Dios en su infinito amor se hizo hombre para amalgamar de una forma perfecta ese mundo espiritual con el mundo natural. Porque todo ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Y todo está unido. Y el vínculo entre lo espiritual y lo natural es lo almático. Es el puente. Por eso nosotros tenemos que cuidar tanto ese puente, ese cuerpo y ese espíritu, para que se una perfectamente al Espíritu Divino y caminemos en el nivel del varón perfecto, Cristo Jesús, para que podamos llegar a la estatura y medida de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. La parte líquida, llamada plasma, contiene agua, sales y proteínas. 3 elementos. Curioso, ¿verdad? Más de la mitad del cuerpo es plasma. La parte sólida de la sangre contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Estoy bien, doctor? Tú me vas corrigiendo si fallo, ¿eh? También 3 elementos. ¿Por qué en el ser humano, en las 2 partes, habría 3 elementos? Porque en el cuerpo espiritual como en el natural hay espíritu, alma y cuerpo. Y se tienen que unir los 2. Por eso ves tú que hay tanta gente que le suceden cosas y no ve nada, no pasa nada. Porque sus sentidos espirituales no están tan desarrollados como deberían. Por eso ves tú o escuchas o vives que cuando le compartes a una persona que su cuerpo espiritual está muerto, te dice, no te entiendo lo que me dices. No sé de qué me hablas. No comprendo, estás loco. ¿Por qué? Porque el evangelio, para los que se pierden, dice la palabra de Dios, que es locura. Pero para los que se salvan, es poder y autoridad del cielo. Entonces tu parte espiritual tiene 3 partes y tu parte natural tiene 3 partes, las cuales deben estar desarrolladas y crecidas a un nivel específico.
El libro de los Efesios nos dice que tenemos que llegar a la estatura y medida del varón perfecto. Y tenemos que buscar procurarlo, trabajarlo, esforzarnos, luchar para que eso logre estar en nuestra vida. ¿Para qué sirve la sangre humana? Una persona adulta suele tener entre 5 y 6 litros de sangre. Esto representa entre el 7 y 8% del peso total de la persona. El primer elemento sólido contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, que es el 45 a 50% de la misma sangre dentro del cuerpo humano. ¿Y de qué me habla? Yo que soy muy numérico, pues lo veo claro. 5 es número de gracia, 6 es número de humanidad. Entonces en mi sangre o hay gracia o hay humanidad. Estoy hablando de lo espiritual. ¿Eso quién lo decide? Yo mismo. Porque si yo vivo en mi humanidad, hago a un lado la gracia. Pero si vivo en la gracia, hago a un lado mi humanidad. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo para que yo pudiera ser salvo. Gloria a su nombre por eso. Amén. Y luego nos dice que es el 7 u 8%. ¿Esto de qué nos habla? De que debemos vivir en esa gracia, en la perfección de Dios, para ir a un nuevo comienzo. Y eso está en tu sangre. Y dice que es el 45 al 50% de la misma sangre. Que la totalidad de la gracia debe operar en nosotros para ir a un jubileo constante con el Señor, tomados de su mano a través de la gracia por el derramamiento de su preciosa sangre para salvación de nuestras vidas. ¿Me voy explicando o me regreso? Continuamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora bien, esto es importante que nosotros lo entendamos, porque los hematíes o glóbulos rojos representan el 45% del volumen sanguíneo y los leucocitos blancos el volumen de un 2% total en la sangre. ¿Qué son esos leucocitos o glóbulos blancos? ¿Estoy bien? Son aquellos que defienden al cuerpo humano de los ataques virales, bacteriológicos y de parásitos. 3 elementos que vulneran normalmente al ser humano: virus, parásitos y bacterias. El enemigo vino a 3 cosas: hurtar, matar y destruir. Pero eso ya lo puso Dios en nosotros para cuidarnos. Mi pregunta es, ¿qué has puesto tú en tu sangre espiritual para defenderte del enemigo, para que no te hurte, no te mate y no te destruya? Esto está sencillo. Dios ha puesto muchos elementos en nosotros que tenemos que visualizar. Pero aparte de esos 3 elementos nocivos para el ser humano, en lo natural y en lo espiritual, hay un elemento más, que es el más común y más corriente, digo yo, en la vida de todo hijo de Dios y de toda hija de Dios y en la vida de toda persona. El que vive aquí afuera se llama príncipe de este mundo, ¿cierto? Y es padre de mentira. La problemática es que muchos hijos y muchas hijas de Dios creen en esa mentira. Oiga, ya son 4. Y el libro de los Efesios nos dice que hay gobernadores, principados, potestades,
y huestes. Todos son de las tinieblas y están para destruir tu vida. Pero en lugar de la mentira, tú te debes alimentar de la verdad, que es Cristo Jesús mismo, que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Ahí tenemos los 4 elementos venidos del Señor: camino, verdad y vida. ¿Y el cuarto cuál es? La redención que tú ya tienes, porque tú eres una creación perfecta de Dios. Dios te escogió, dice aquí, que te predestinó para ser parte de su familia, para ser adoptado. Cuando nosotros empezamos a entender toda esta situación, entonces comprendemos lo que dice realmente el Señor en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Pero lo primero que dice el verso, ¿qué es? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo, dice el Señor, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria a su nombre. Ahora bien, todas estas cosas nos llevan a entender lo que les acabo de decir en el libro de los Efesios, que dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. ¿Sí? Para que nosotros podamos enfrentar esas situaciones, tenemos que tener lo que nos dice el apóstol Pablo también: la armadura de Dios. Y cuando nosotros tenemos bien puesta la armadura de Dios, operando, escúcheme bien, funcionando como Dios manda, nada te va a tocar. Nada te va a tocar. Me preguntaba una persona en la semana: ¿y por qué hay cristianos que se han enfermado de COVID? Y yo regreso al ejemplo burdo que me decía mi papá. Si tiene pelos, tiene 4 patas, una cola, la mueve, tiene colmillos y ladra, se llama perro. Se llama perro. ¿Es un virus altamente contagioso con características diferentes? Sí. Pero yo investigué que hay más de 1800 tipos de virus gripales. Al final de cuentas, sí es peligroso, sí es complicado, pero teniendo los debidos cuidados, ¿qué crees? No te toca. Igual en el mundo espiritual, si tienes los debidos cuidados, Satanás no te toca. Satanás no va a tocar tu vida, Satanás no va a tocar a tu familia, Satanás no va a tocar tu hogar, Satanás no va a tocar tus finanzas, Satanás no va a tocar tu trabajo. Fui a desayunar el viernes con un amigo de algunos años ya, y tenía años que no lo veía, y me dice: me urge verte, porque siempre que te veo, me das mucha paz, mucha paz. Y hablé con él. El varón es profesionista y tiene 2 maestrías. Y me dice: Renato, no sé qué hacer. Busco y no hay trabajo. Todo el mundo me dice: hay esta propuesta, hay esta otra propuesta, hay esta otra propuesta. Y además tiene N número de cursos también. Pero no hay trabajo. Y le digo: ¿qué te digo? Todos estamos igual. Le dije: te voy a decir cuál es la diferencia entre tú y yo. Él se llama Ignacio. Le digo: te voy a decir cuál es la diferencia entre tú y yo, mi Nacho.
Que yo tengo un Padre Celestial que me sostiene. Yo tengo un Padre Celestial que me bendice. Yo tengo un Padre Celestial el cual confío. Y nunca, nunca, nunca nos deja. Nunca nos abandona. De hecho, lo invité hoy, pero no lo veo. Yo profetizo que aquí va a estar con su familia en el nombre de Jesús. Pero la situación así es, mis amados. ¿Qué pasó cuando los discípulos estaban en la barca y vinieron los vientos contrarios y se levantaron las olas? ¿El Señor qué estaba haciendo ahí? Dormido, en paz, tranquilo. Señor, perecemos. Ay, muchachos. A ver, Mar, cálmate, por favor, porque estos se me ponen nerviosos. ¿Quién es este que hasta el mar le obedece? ¿Quién es este que los vientos le obedecen? Es ese Dios que hoy te dice: yo soy tu Padre, yo estoy para ti, he derramado mi preciosa sangre para bendecir tu vida, para sustentarla, para levantarla. El problema es que no te acuerdas de ella. El poder de la sangre de nuestro Señor es tremendísimo, tremendísimo. Hebreos 9:11, por favor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es esto? Estando ya presente nuestro Señor y Salvador, sumo sacerdote de los bienes, ¿qué? Entonces todavía faltan por venir bienes. Yo leo esto, lo veo en presente, faltan por venir bienes a mi vida y los recibo en el nombre de Jesús, porque sé que vienen del Señor. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y la palabra dice que nosotros somos un templo del Espíritu Santo. ¿Quién te creó? El Señor, porque el Señor dice aquí que habita en el lugar santísimo de ese templo hecho por sus preciosas manos. La pregunta es: ¿dónde está el lugar santísimo de tu vida? ¿Realmente está limpio? ¿Realmente está puro? ¿Realmente ha sido lavado? ¿Realmente vive ahí el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús? ¿Realmente le has dicho: Señor, aquí está, vive tú, yo voy a hacer como tú quieras? Porque a lo mejor a mí no me gusta, no me agrada, porque tengo que renunciar al yo, porque tengo que renunciar a mis deseos, porque tengo que renunciar a mis sentimientos, porque tengo que renunciar a muchas cosas, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Realmente es así? Porque ahí es donde va a habitar Él, ahí es donde va a estar Él, porque ese lugar santísimo va a estar limpio, santo y puro por la sangre del Cordero que se ha derramado en la cruz. Porque aquí lo dice: y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez. ¿Y para cuándo dice? Mis amados, sufrimos porque queremos. Sufrimos porque queremos. ¿Y por qué dice usted de eso? Si a los que no son sus hijos Dios los bendice, ¿dónde dice eso?
El Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Hace llover sobre justos e injustos. ¿Cierto o falso? Y si ellos que no le conocen los bendice, cuanto más a sus hijos. Está listo y presto su oído. El problema es que no lo buscamos como debemos. El problema es que no le hablamos como debemos. El problema es que no hacemos lo que tenemos que hacer para que venga la bendición y se cumpla su preciosa y hermosa palabra. Te la voy a poner fácil. Cuando el Señor Jesucristo fue entregado, ¿de qué forma fue entregado? Con un beso, ¿verdad? ¿Sí o no? Aquel que yo bese, ese será. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Y el libro del Génesis dice que dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sabes por qué tuvo Judas que besar al Señor Jesús? Porque sus discípulos se asemejaban a él, se parecían a él. Entonces dijeron, no nos vamos a llevar a otro, lo queremos a él. Tuvo que ser identificado. ¿Por qué? Porque se parecían a Jesús, vestían como Jesús, hablaban como Jesús, caminaban como Jesús, incluso comían como Jesús. Por eso tuvo que ser identificado, para que no hubiera errores. Cuando nosotros empezamos a vivir en esa presencia divina, lavando el lugar santísimo con la preciosa sangre del Cordero, ¿qué crees que pase? Que te vas a empezar a parecer a Jesús. Dicho de paso, vas a ser más hermosa o más hermoso. En alguna ocasión oí a un apóstol que dijo, no, mis amados, cuando lleguemos a la patria celestial, los ángeles van a estar cantando y cuando nos vean entrar, los ángeles van a estar así. Se parecen al Padre. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Se parecen al Señor Jesús. Se parecen al Rey. Y el Rey va a decir, sí, porque son mis hijos. Gloria a su nombre. Bendito seas, Padre Santo. Verso 13 de ahí de Hebreos 9. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, dice la Biblia Kadosh, verso 13, porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos y toros y rociando las cenizas de las novillas, restauran su pureza externa, verso 14, verso 13, no 14, ¿verdad? Verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de los machos cabríos, de los toros y las novillas limpiaba lo de afuera. La sangre de Jesús limpia lo de afuera, pero primero lo de adentro. Por eso el Señor te dice, entrégame tu corazón. El corazón hace la función de una bomba. Es un músculo, ¿verdad? Que hace la función de una bomba. Absorbe y expulsa. Absorbe y expulsa.
¿Sí? Absorbe la sangre contaminada, expulsa la sangre pura. Mi pregunta es, ¿por qué? Porque Dios nos solicitó, nos pidió, nos amó estando en pecado y nos envía purificados, limpios, santificados a hacer su obra. Por eso pide el corazón el Señor. Por eso quiere que estemos metidos en Él y con Él. Por eso cuando les habló a los escribas y fariseos, les dijo sepulcros blanqueados, porque estaban bonitos por fuera, pero bien sucios por dentro. Es importante que entendamos esto. La Biblia Kadosh en ese verso 14 dice lo siguiente: entonces cuánto más, mucho más, la sangre de Mashai, el Mesías, quien por medio de Ruaj eterno, el Dios Padre, se ofreció a sí mismo a Dios Elohim, el Todopoderoso, como sacrificio sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir a Elohim viviente. Tenemos que ser purificados por medio de la sangre de Jesús para poder servirle. Porque si nosotros no permitimos ser purificados, no podremos servir a Dios correctamente. Podremos hacer lo que queramos, lo que gusten, pero si no es purificados, de nada sirve, porque no es para Dios. Y no importa el trabajo que hagas, si lo haces purificado, es bendecido por Dios. ¿Por qué? Porque está santificado, porque Dios así lo determinó. Ahora, la palabra conciencia proviene del latín conscientia, que significa conocimiento compartido, y a su vez se divide en cum y scientia, que significa con conocimiento. Luego entonces lo que acabamos de leer nos dice perfectamente, mis amados, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestros conocimientos. ¿Por qué? Porque a través del conocimiento es que nosotros nos vamos uniendo más a Él. Les voy a poner un ejemplo. El novio y la novia. ¿Ustedes saben por qué se le dice así o no? Pues porque no vio, por eso se fue a meter. No vio y ahí se fue a meter. Ese es el novio. Pero este novio, el Cordero Santo, sí ve y sí va a escoger bien. De ahí salió. De ahí salió. Está fácil entenderlo así. Cuando tú caminas con conocimiento, con entendimiento, la vida es otra cosa. Pero el verdadero novio da un paso en conocimiento y ama cada día más a la esposa. ¿Y saben por qué? Porque la esposa se va pareciendo al marido y el marido a la esposa. Por eso es que nosotros tenemos que parecernos más a Cristo. ¿Y saben por qué? Porque Cristo dijo, hagámoslos a nuestra imagen y semejanza. ¡Cuánto amor! ¡Cuánto amor para hacernos a su imagen, a su semejanza! Entonces, si volteas a ver al de al lado, no te lo aprendas mucho, porque se va a parecer más a Jesús cada día. Cada día se va a parecer más a Jesús. De verdad. Y cuando empezamos a ver
a través de los ojos que el Señor nos vio, entonces las cosas cambian, se transforman. Esta situación en nuestras vidas se refiere a lo siguiente. Hebreos 18 y 9 dice así. Hebreos 18 y 9. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Por qué? Porque lo que busca Dios hoy no es que matemos corderos, sino que le adoremos. Que la ofrenda que le entregamos sea una ofrenda pura, limpia, sin mancha de la profundidad de nuestro corazón, hijo. Que ya no se quemen a los pobres animalitos, sino que sean quemados nuestros pecados, nuestra iniquidad y todo aquello que nos lleva a tropezar, para que desaparezca de nuestra vida. Expiaciones, ya no, porque Él murió una sola vez y derramó su preciosa sangre para el perdón de los pecados de todos nosotros. Por eso dice, no quisiste, porque ya lo hizo, ya no lo necesita, ya el magno sacrificio está hecho, está cumplido. Por eso dice el verso 10, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, porque cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios, Él hace perfecto lo imperfecto, hace limpio lo que estaba sucio, hace santo lo que era impío. Así opera nuestro Dios. Y el establecer lo último es establecer la misma persona de Dios en nuestra propia vida. Para que cualquiera que te vea, cualquiera que te escuche, cualquiera que discierna lo que estás haciendo, diga, ahí está Dios en esa vida. Ahí Dios ha hecho una bendita obra. Ahí Dios ha cambiado. Ahí Dios ha transformado. Ahí Dios ha levantado un siervo. Ahí está un puente, una herramienta divina para hacer la obra a la que fue llamado. Si le vas a aplaudir, apláudele bien, caramba. Bendito seas, Padre Santo. Porque dice el verso 10 de Hebreos 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Para siempre su bendita voluntad, su bendito amor, su bendita sangre. Fíjate cómo son las cosas. El Señor dio la ley por medio de Moisés. Y Moisés murió por la ley porque la transgredió. El Señor hizo la ley y por la ley fue muerto, aunque no tenía pecado. La ley hoy permanece porque dice el Señor, no he venido para abrogar la ley, sino para que la ley sea cumplida. Y por la gracia de Dios, por su infinito amor, aún hay ley. Pero tú y yo, por esa misma ley, fuimos salvados de la muerte eterna. Y fuimos rescatados para tener vida y vida en abundancia. Cuán amoroso es nuestro Señor. Cuán grande es nuestro Señor. Hebreos 9:18. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo,
tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Esta es la sangre del pacto que Dios había mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Si la palabra dice que tú y yo tenemos trabajo en el ministerio de Dios, ¿cuáles son los vasos que fueron rociados con esa preciosa sangre del Cordero? Tu vida y mi vida. Por eso dice la palabra que en una casa grande hay diferentes vasos. Unos de barro, otros de madera, otros de bronce, otros de plata y otros de oro. ¿Verdad? Pero nosotros ya estamos rociados por su preciosa sangre. Ya hemos sido limpiados por su preciosa sangre. ¿Y yo cómo sé eso, oiga? Bueno, verso 22 antes. Y casi todo es purificado según la ley con la sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay. Mi pregunta es por qué dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Porque hay algo que hace Dios que ya no es con sangre, porque ya roció su sangre, ya derramó su sangre y no lo va a volver a hacer. Juan 15:3. Ya vosotros, dile al de al lado, escucha bien, y usted también escuche bien allá en su casa. Escuche bien. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cada que tú escuchas la palabra, eres limpiado. Cada que escuchas la palabra, eres santificado. Cada que escuchas la palabra, eres purificado y levantado como un vaso limpio, apto y listo para la obra de Dios, para la obra del ministerio, para que Dios use tu vida, te levante y llene esa vida de bendiciones grandes, maravillosas y poderosas. Bendito sea tu nombre, Señor. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra dice que la sangre de Abel clamaba justicia, ¿verdad? Si eso era la sangre de un imperfecto como era Abel, imagínate la sangre del perfecto. ¿Y sabes dónde se justifica? Cuando tú y yo vivimos en santidad. Cuando tú y yo hacemos lo correcto. Cuando tú y yo obedecemos su palabra. Cuando tú y yo cumplimos con lo que tenemos que cumplir. Y esa sangre empieza a ser todo. Génesis 4 nos dice lo siguiente, te lo voy a mencionar rápidamente. Que el Señor vengó la sangre de Abel. Génesis 4:24 dice, 7 veces será vengado Caín y Lamec en verdad 70 veces 7. Entonces, si el Señor la vengó en Caín y la vengó en Lamec, que no vengará al Dios Padre la sangre de nuestro bendito Cordero, cuidándonos y guardándonos, poniéndonos señal perpetua para ir a la patria celestial, para funcionar correctamente, para hacer todo. Y entonces podremos decir, como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque su sangre me ha lavado, porque su sangre me ha limpiado, porque su sangre me ha salvado. Gloria sea al Dios y Padre de la gloria, al Señor Todopoderoso. Oh, Rabakashita Basaya. Te voy a decir algo. Ahora que he visto la sangre desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista distinto,
he entendido, comprendido y vivido de una forma distinta. Y no porque haya yo sido un pecador, que sí lo soy, sino porque tengo un arma poderosa en mi mano que me cuida, me guarda y me protege. Me hicieron unos análisis, como te dije, y a mí no me dijeron que estoy de 15 años. ¿Y sabes por qué? Porque estoy mejor que de 15 años. Gloria a su nombre. Porque sé que tengo mucho por hacer. Y la sangre de Cristo me vivifica, como vivifica tu vida, como puede sanar tu vida, como puede restaurar tu vida, como puede levantar tu vida. Y entonces nada te será imposible. Quiero que cierres tus ojos para orarle al Señor. Padre Santo de la gloria, en tu preciosa sangre, Señor, es que hemos sido redimidos, es que hemos sido rescatados. En tu preciosa sangre, mi Dios, es que entendemos, Señor, que obtuvimos redención, que obtuvimos favor, que obtuvimos misericordia. Padre bendito, te quiero rogar y suplicarte, Rey de la Gloria, que te magnifiques, Padre Santo, en cada persona, mi Dios, en cada persona, para que tu preciosa sangre, Señor, le cuide, le guarde, le proteja. Así, mi Dios, como protegió al pueblo de Israel, cuando tú ordenaste a Moisés que pusiera señal con hisopo, Padre bendito. Nosotros, Señor, sé que estamos sellados con tu preciosa sangre. Sé que estamos guardados por tu Santo Espíritu. Y que ningún espíritu, huésped, potestad, principado o gobernador de las tinieblas podrá tocar nuestra vida. Porque así como salvaste, Señor, a los primogénitos 2 veces, librándolos del espíritu de la muerte dentro de Egipto y sacándolos de Egipto, Señor, así también nos librarás a nosotros. Porque sé que nos amas grandemente, Señor. Que esa amalgama que tú has logrado, Señor, en la sangre, esa unión entre lo sólido y lo líquido, Señor, lo espiritual y lo natural, va a empezar a darse, Señor, en nuestras vidas. Y se dará de una forma poderosa, de una forma grande, portentosa y maravillosa, que nada impedirá que tu preciosa mano de amor, favor y poder esté con nosotros. Llénanos, bendito Espíritu Santo. Cúbrenos con tu preciosa sangre, Señor. Y permítenos entender todo aquello, Señor, todo aquello que tú quieres que entendamos en el mover, Señor, de tu bendito Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el poder de esa magnífica y eterna sangre del Cordero de Dios, inmolado, santo y puro. Gracias, mi Señor. Gracias. Muchas, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Los bendigo.